Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Camino a la Victoria. Soy Humberto González y al igual que tú, todos deseamos vivir una vida larga, feliz y plena. Pero la realidad es que todo eso podría desaparecer repentinamente y sin razón. Entonces, ¿podemos saber lo que sucede inmediatamente después de morir? Algunas personas creen que hay un periodo de espera entre el final de esa vida y el comienzo de la siguiente. Hoy el pastor Robert Jeffress nos compartirá lo que la Biblia enseña acerca de lo que realmente sucede en ese preciso instante cuando expiramos nuestro último aliento. Así que, reúne a tu familia, toma tu Biblia y empecemos. Todos los años, los personajes del pesebre son los mismos. ¿Acaso hay algo nuevo por descubrir de la Navidad? Este año recupera tu asombro y tu admiración por aquella escena familiar de Belén con el nuevo libro del Dr. Robert Jeffress, el devocional de la Natividad. Estos devocionales sencillos pueden enriquecer el tradicional armado del pesebre en tu hogar. Cada capítulo se enfoca en uno de los personajes centrales y resalta una valiosa lección espiritual para aplicar a tu vida diaria. Además, al final de cada devocional encontrarás preguntas adaptadas para niños, ideal para compartir con tus hijos o nietos. Obtén tu copia del devocional de la Natividad al hacer una donación generosa en caminoalavictoria.org. Si el misterio de la Navidad se ha desvanecido, vuelve a experimentarlo con este recurso a todo color, en letra grande y con reflexiones que abrirán tus ojos y corazón a una perspectiva renovada del nacimiento de Jesús. Gracias por realizar tu pedido y apoyar financieramente a Camino a la Victoria. Juntos llevamos la luz del Evangelio a este mundo en oscuridad. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Al morir, ¿los cristianos van al cielo de inmediato? En su libro El cielo, Randy Alcorn hace la observación que en el mundo 3 personas mueren cada segundo, 180 mueren cada minuto y 11,000 cada hora. Si la Biblia tiene razón sobre lo que nos sucede después de la muerte, significa que más de 250,000 personas cada día van al cielo o al infierno. Eso nos deja perplejos, ¿no es así? Tanta gente muriendo todos los días. ¿Por qué ninguno de nosotros saldrá vivo de este mundo? ¿Por qué la muerte es inevitable para cada uno de nosotros? En Eclesiastés 9, versículos 2 y 3, Salomón dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Es decir, no importa si eres bueno, malo, justo, injusto, creyente o no creyente, hay un destino para todos, que es la muerte. Todos vamos a morir, hay un destino, pero hay 2 destinos diferentes, el cielo o el infierno. ¿Por qué tanto los cristianos como los no cristianos tienen que morir? Bueno, hemos hablado de ello antes. Es por el virus del pecado que todos hemos heredado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Y sabes, no solo hay una inevitabilidad de la muerte debido al pecado, sino que la muerte trae su propio tipo de terror a todos nosotros. Job llamó a la muerte el rey de los terrores. En Job 18, versículo 14, su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. El salmista dijo: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. La muerte es la pesadilla de todas las pesadillas para aquellos que mueren sin fe en Jesucristo. El actor Jack Nicholson hace unos años estuvo en una película con Morgan Freeman llamada Antes de partir. Algunos de ustedes quizás hayan visto esa película. Trataba de 2 hombres que tenían cáncer terminal y decidieron que harían todo lo que estaba en su lista de cosas que querían hacer antes de morir. Pero Jack Nicholson, en entrevista, dijo que la realización de esa película fue transformadora en su vida y en su forma de pensar. En una entrevista, Nicholson dijo: solía vivir tan libremente. El mantra de mi generación era: sé tú mismo.
Siempre dije, oye, puedes tener las reglas que quieras. Yo voy a tener las mías. Aceptaré la culpa, pagaré la cuenta, cumpliré el tiempo. Elegí mi propio camino. Esa fue mi posición filosófica hasta entrar a mis 50 años. A medida que he envejecido, he tenido que ajustarme. Todos queremos vivir para siempre, ¿no es así? Tememos lo desconocido. Todos van a ese muro, pero nadie sabe aún qué hay al otro lado. Por eso tememos a la muerte. Es comprensible que los no creyentes teman a la muerte, pero si somos honestos, para muchos que son cristianos, también hay un miedo a la muerte debido a lo desconocido. Porque, ¿qué es lo que nos espera al otro lado? ¿Qué es lo que le sucede a un cristiano cuando muere? De eso vamos a hablar esta mañana mientras continuamos nuestra serie, Un lugar llamado cielo. Vamos a hablar sobre lo que les sucede a los cristianos cuando mueren. ¿Dejan de existir? ¿O acaso se duermen por 1000 años esperando alguna futura resurrección? Van a un lugar de espera, un purgatorio, esperando que alguien ore lo suficiente o dé suficiente dinero para sacarlos de ese lugar. ¿Qué le sucede a un cristiano cuando muere? Eso es lo que vamos a analizar hoy. Uno de mis mentores en el seminario solía exhortarnos a hacer del cielo la centralidad de nuestra predicación. Y él dijo, puedo escucharlo decirlo, fue hace décadas, pero él decía, hombres recuerden, no estamos en la tierra de los vivos dirigiéndonos a la tierra de los muertos, sino que estamos en la tierra de los moribundos en camino a la tierra de los vivos. Y eso es cierto para un cristiano. La muerte no es el final, no se termina allí. Es solo el comienzo de nuestra reunión eterna con Dios. Eso es lo que espera a los cristianos. Bueno, ¿cuándo sucede eso? Para entender lo que le sucede a un cristiano cuando muere, es importante que distingamos entre lo que yo llamo el cielo presente y el cielo futuro. Hemos hablado de esto antes, el hecho de que cuando hablamos del cielo presente, el tercer cielo, ese es el lugar donde Dios está ahora mismo. Y ese es el lugar al que vamos en el momento en que morimos. Vamos a la presencia de Dios. ¿Cómo lo sé? Mira lo que dice la Escritura sobre la inmediatez de nuestra entrada en la presencia de Dios. No hay sueño del alma, no hay estación de espera. Un cristiano entra inmediatamente en la presencia de Dios. Por ejemplo, en Lucas 23, versículo 43, Jesús le dijo al ladrón en la cruz que acababa de pronunciar su fe. ¿Qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no en 1000 años. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En Hechos 7:59, la Biblia dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. En Filipenses 1:23, Pablo dijo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Dejar este mundo es estar con Cristo. Esa palabra griega, partir, es la palabra analuo, que su significado es desatar. Específicamente, es una palabra en griego clásico que se usa para referirse al desatar a un barco de su amarre y este mismo barco pueda zarpar, y esa es la palabra que Pablo usa aquí para describir lo que nos sucede. En el momento en que morimos, somos liberados de estar atados a este mundo y a este cuerpo y navegamos inmediatamente para estar en la presencia de Dios. Pero el pasaje más fundamental de toda la Biblia que describe lo que les sucede a los cristianos cuando mueren se encuentra en el pasaje que quiero que miremos. 2 Corintios capítulo 5, comenzando con el versículo 6. Pablo acaba de decir en el versículo 1 que si esta morada terrestre, que es nuestro cuerpo, nuestra morada es derribada. Tenemos un edificio, un cuerpo de parte de Dios, no temporal, sino eterno. Pablo dice que este cuerpo no es más que un lugar de morada temporal. Ahora, dicho esto, mira lo que dice en el versículo 6. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, lo dice con otro sentido. Después de decir que nuestro cuerpo es una morada, este cuerpo no es nuestro hogar, es solo un lugar de residencia temporal. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ahora, esto es lo que vi esta semana. En el idioma griego,
este fragmento sugiere una acción continua. La traducción literal de este versículo entonces es: mientras continuamos en este cuerpo, continuamos ausentes del Señor. No podemos estar en dos lugares a la vez, y mientras sigamos estando aquí, seguimos sin estar en casa con el Señor. Eso es lo que dice. Pero mira lo que dice en el versículo 8. Pero confiamos, y más quisiéramos, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El tiempo verbal de esto sugiere una acción completada para siempre en el pasado. Lo que él está diciendo es que prefiere estar ausente del cuerpo de una vez por todas para poder estar en casa con el Señor de una vez por todas. Y eso es lo que nos sucede cuando morimos. En el mismo momento que dejamos este cuerpo, estamos para siempre en casa con el Señor. Eso es lo que le sucede a un cristiano cuando muere. Te puedes preguntar, bueno, ¿qué parte de nosotros va a casa para estar con el Señor? No, ciertamente no es nuestro cuerpo físico. ¿No te alegra que nos llevemos este cuerpo con nosotros por toda la eternidad? No es este cuerpo, se entierra, se crema, algo le pasa. ¿Qué parte de nosotros va al cielo? Muchas personas dicen, bueno, es nuestro espíritu. Nuestro espíritu, la verdadera esencia de nosotros, lo que realmente somos, lo que va a la presencia de Dios. Y ciertamente eso es verdad, pero tal vez hay algo más que también entra en el cielo. Permíteme explicar lo que quiero decir con eso. Hay algunas personas que creen que aunque vamos a recibir un cuerpo de resurrección en el futuro durante el rapto que estará libre para siempre del pecado y el sufrimiento, tal vez recibamos un cuerpo temporal en el momento en que morimos y vamos al cielo. Y la razón de esto es la siguiente: Dios nos creó como cuerpo, alma y espíritu. ¿Te das cuenta de que nunca ha habido un momento en que existieras sin un cuerpo? Dices, bueno, ¿qué pasa con antes de que naciera? Antes de que nacieras no existías en absoluto. No eras algún espíritu en el cielo esperando a que se concibiera y se creara un cuerpo para ti. No existíamos antes de nacer. Comenzamos a existir en la concepción, en el momento en que nacemos. Y en el momento en que somos concebidos, no solo tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo diminuto, ese embrión. Hay un pequeño cuerpo que comienza a crecer y crecer y crecer. Tuviste un cuerpo desde que comenzaste a existir. También sabemos que por la eternidad vamos a tener un cuerpo. ¿De acuerdo? No somos espíritus incorpóreos. Tenemos un cuerpo nuevo, tal como Jesús tuvo después de la resurrección. Entonces, si sabemos que tuvimos un cuerpo al principio, sabemos que por toda la eternidad vamos a tener un cuerpo físico. ¿No tiene sentido que en ese tiempo intermedio también podamos tener un cuerpo físico? ¿Qué nos sucede cuando morimos? Sabemos que nuestro espíritu va a estar con el Señor esperando ese cuerpo de resurrección final que ocurrirá en el rapto. En el rapto vamos a recibir ese nuevo cuerpo. Vamos a recibir ese cuerpo nuevo que estará libre para siempre del sufrimiento y la muerte. Pero algunas personas dicen que tal vez hasta ese momento recibimos un cuerpo temporal hasta el rapto de la iglesia. Ahora, la Biblia realmente guarda silencio sobre eso. Eso es solo una conjetura. Pero lo que sí sabemos con absoluta certeza es que cuando un cristiano muere, es inmediatamente conducido a la presencia de Jesús. Estar ausente del cuerpo entonces es estar realmente en casa con el Señor. Ahora, algunas personas pueden decir, bueno, ¿qué pasa con aquellos que murieron antes de Jesús? ¿Qué les pasó a los santos del Antiguo Testamento? ¿Qué les pasó a Abraham, David y Jeremías? ¿Dónde están esas personas ahora mismo? ¿A dónde fueron cuando murieron? Es una pregunta interesante. En primer lugar, ¿fueron siquiera salvados? Quiero decir, vivieron antes de Jesús. Antes de que Jesús ofreciera su sacrificio, ¿cómo se salvaban los santos del Antiguo Testamento? Hay una respuesta muy simple para eso. Las personas en el Antiguo Testamento fueron salvadas de la misma manera que tú y yo somos salvados. Fueron salvadas por la muerte de Jesús en la cruz por sus pecados. Solo Jesucristo puede borrar nuestros pecados. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo podrían ser salvados por la sangre de Cristo antes de que Cristo muriera? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Bueno, es fácil. Ellos fueron salvados a crédito. Ahora, entienden el concepto de crédito. Tal vez algunos de ustedes lo entienden demasiado bien, el concepto de crédito. Saben, es algo asombroso cuando lo piensan. Puedes ir a Sears y comprar
una lavadora. Y lo curioso es que no tienes que pagar $1 por ella. Todo lo que tienes que hacer es sacar este pequeño pedazo de plástico sin valor, entregárselo al cajero y adivina qué. Puedes salir con esa lavadora sin pagar un solo dólar. Es tuya, gratis. Hasta que la factura vence 30 días después. Entonces tiene que pagarse, ¿no es así? Era lo mismo con los santos del Antiguo Testamento. No tenían tarjetas de crédito de plástico, pero lo que sí tenían era fe. Ahora vayamos a Génesis 15:6, donde se nos habla de Abraham lo siguiente. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham, así como todos los santos del Antiguo Testamento, creían en todo lo que Dios les revelaba, y su pequeña fe por sí sola era tan inútil como una tarjeta de crédito de plástico. La fe no puede salvarme, no puede salvarte, solo podemos ser salvados por la sangre de Cristo. Pero el ejercicio de su pequeña cantidad de fe y creer en lo que Dios les decía, les permitió ser salvados a crédito. Y la factura por sus pecados, al igual que nuestros pecados, llegó a su vencimiento, no 30 días después, sino 2000 años después. Llegó a su vencimiento en el Monte Calvario, y Jesús pagó esa deuda por todos nosotros. Y por eso algunas de sus últimas palabras en la cruz fueron consumado es. Hablando literalmente, tetelestai, pagado en su totalidad. Así los santos del Antiguo Testamento fueron salvados, de la misma manera que tú y yo somos salvos por la sangre y perdón de Jesús. Fueron salvos a crédito. Entonces, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron? Bueno, para entender a dónde fueron, necesitas comprender el concepto de Seol y Hades. Ahora, Seol es una palabra hebrea que simplemente significa cubierto u oculto. Hay muchas personas que creen que antes de que Cristo viniera, había un lugar de morada tanto para los justos como para los injustos. Este lugar era conocido como Seol. Vamos a imaginarlo como una casa dúplex, dividida en dos partes. Y el Seol tenía dos partes. Una parte era para los justos, los salvados, y se llamaba el seno de Abraham. La otra mitad era para los injustos. En el Nuevo Testamento se llama Hades. ¿Recuerdas la historia que contó Jesús? 2 hombres murieron. El primero de este par de hombres era muy pobre. Su nombre era Lázaro. Y cuando murió, fue inmediatamente al seno de Abraham. Ahora, él no fue a un lugar de bendición porque era pobre. No hay nada necesariamente justo en ser pobre. Él fue allí porque confiaba en Dios. De hecho, eso es lo que significa el nombre Lázaro. Dios es mi ayuda. Por eso fue recibido en el lugar de los justos. El hombre rico murió y fue al Hades. Ahora mira el versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. Ahora subraya esto, a lo lejos, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabes? Este pasaje nos recuerda un par de cosas. En primer lugar, no todos van al mismo lugar cuando mueren. No hay un solo destino, hay 2 destinos. Recuerda, Jesús es quien dice esto. Hay un lugar de bendición y hay un lugar de juicio. Y en segundo lugar, este pasaje nos recuerda que cuando morimos, morimos inmediatamente. Y comenzamos a experimentar ya sea la bendición de Dios o la ira de Dios. No hay un tiempo de espera para el futuro. Los creyentes van inmediatamente a la presencia de Dios. Y mientras estamos allí, estamos esperando la creación del nuevo cielo y la nueva tierra, que será nuestro destino permanente. Ahora surge la pregunta, bueno, ¿qué les sucede a los incrédulos cuando mueren? Así como los creyentes tienen un destino actual, el tercer cielo, y un destino futuro, el nuevo cielo y la nueva tierra, también hay un destino temporal y eterno para los incrédulos. Los incrédulos van inmediatamente a este lugar llamado Hades. El Hades es el lugar de espera temporal de los muertos, que son incrédulos. No es el purgatorio.
Es un lugar de tormento horrible que comienza en el momento en que un incrédulo muere. Ahí es donde van los incrédulos ahora mismo, a este lugar llamado Hades. Pero ese no es su destino final. Su destino final es el lago de fuego. Vayan a Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 15. Juan habla sobre lo que sucede después del milenio, antes del nuevo cielo y la nueva tierra. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y mira esto, y la muerte y el Hades, el lugar temporal de todos los incrédulos desde los días de Adán. El Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados, ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es un lugar de sufrimiento eterno. Las personas no son destruidas en el lago de fuego. Tenemos a Satanás, la bestia y el falso profeta, todos arrojados al lago de fuego antes del milenio. 1000 años después, todavía están vivos y todavía están ardiendo y siendo atormentados. Así será con todos los incrédulos. Es un lugar de sufrimiento eterno. En este momento, cuando un incrédulo muere, va inmediatamente a este lugar terrible llamado Hades. La experiencia común entonces, tanto en la ubicación temporal, el Hades, como en el lugar definitivo para los incrédulos, el lago de fuego, es la agonía, el dolor físico. Observa de nuevo en Lucas 16:24, el hombre rico dice que está en agonía por las llamas. Segunda de Pedro 2:9 nos dice que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Lo que Pedro está diciendo es que ahora mismo aquellos que mueren sin Cristo están en el Hades esperando su juicio final. Y porque su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, el libro que registra a todos aquellos que han confiado en Jesús, debido a que su nombre no está en ese libro, serán juzgados por sus obras en todos los libros. Esa es una elección que hicieron en esta vida. La razón por la que su nombre no está en el libro de la vida del Cordero es porque dijeron: no necesito la gracia de Dios, no necesito la sangre del Cordero, me sostendré en mis propias buenas obras para entrar al cielo. Y Dios dice: está bien, no quieres ser juzgado por la gracia y aceptar la gracia, te juzgaremos por tus obras. Y en ese día, todo incrédulo que haya vivido verá que sus obras, por buenas que hayan sido, no cumplen con el estándar de justicia del 100% que Dios requiere. Cuando morimos, inmediatamente comenzamos a experimentar ya sea la bendición de Dios o el juicio de Dios. Y aunque es cierto que en algún día futuro los creyentes cambiarán de ubicación del tercer cielo al nuevo cielo en esta nueva tierra. Y aunque es cierto que los incrédulos también cambiarán de ubicación del Hades al lago de fuego, un cambio de ubicación no es lo mismo que un cambio de destino eterno. El cielo y el infierno son elecciones eternas. Mi amigo Erwin Lutzer lo dice de esta manera: 5 minutos después de morir, habrás tenido tu primer vistazo del cielo con su euforia y dicha, o tu primera experiencia genuina de horror y arrepentimiento implacables. De cualquier manera, tu futuro estará irrevocablemente fijado y eternamente inmutable. En esos primeros momentos estarás más vivo de lo que jamás has estado. Vivos recuerdos de tus amigos y de tu vida en el planeta Tierra se mezclarán con una inquietante anticipación de la eternidad. Habrás tenido tu primer vistazo directo de Cristo, o habrás tenido tu primer encuentro con el mal como nunca lo has conocido, y será demasiado tarde para cambiar tu dirección. Si esperas
hasta el día de tu muerte para elegir tu destino. Habrás esperado entonces un segundo de más. El infierno y el cielo son elecciones que son para toda una eternidad. Nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer lo correcto. A menos, claro, que esperes hasta que la muerte toque a tu puerta. Mi oración es que hoy mismo decidas confiar en Jesús como tu Señor y Salvador. Y al tomar esta decisión, estarás asegurando tu destino eterno en el cielo. Quédate con nosotros. En un momento te contaré qué tenemos preparado para el próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. En la cultura actual, la exclusividad del Evangelio es vista como algo limitado y dogmático. La mayoría de las personas creen que el cielo debería estar abierto para todos, sin importar sus creencias. Sin embargo, la Biblia es clara. Solo aquellos que siguen a Cristo pasarán la eternidad en el cielo. La Escritura describe el cielo como un lugar maravilloso, sin muerte, sin llanto y sin dolor. Pero surge una pregunta aquí. ¿Cómo podemos ser completamente felices en el cielo cuando aún hay tanto sufrimiento en la tierra? ¿Sabe la gente en el cielo lo que ocurre en la tierra? Quédate con nosotros para un adelanto de lo que veremos en el próximo episodio. ¿Pueden las personas en el cielo realmente saber lo que está sucediendo en la tierra o incluso en el infierno mismo? Mucha gente se hace esta pregunta. La respuesta es que absolutamente la gente en el cielo sabe lo que está sucediendo en la tierra y debajo de la tierra. No te pierdas el próximo episodio. El Dr. Jeffress responderá a la pregunta: ¿sabe la gente en el cielo lo que ocurre en la tierra? Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.